Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia, con el análisis respectivo, como siempre, y tenemos ahí titulares. Es noticia Argentina. El gobierno de Mauricio Macri armará a su fuerza pública con una letal pistola eléctrica. Organismos de derechos humanos en Argentina, en el mundo, advierten que su uso será indiscriminado. Y muchos se preguntan, ¿y ya no es suficiente con todo el armamento que tiene la fuerza pública? Vamos a revisarlo, profundizamos en ello. Segundo tema que es noticia, Venezuela. Se cumple una semana del fallido golpe de Estado. Estados Unidos reconoce su fracaso, su mal cálculo, mientras que la justicia venezolana toma medidas contra diputados golpistas. Tenemos el análisis, tenemos la revisión de los hechos registrados durante esta jornada y miramos un poco más atrás. Tercer tema que es noticia, España. Termina la primera ronda de conversaciones entre el jefe del gobierno y los líderes de los principales partidos del Estado. Pedro Sánchez se acerca a Podemos, pero aún faltan acuerdos concretos. Entre tanto, en ese contexto, la derecha busca un espacio protagónico desde la oposición. Analizamos ese panorama aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Argentina, el gobierno autorizó el uso de pistolas eléctricas Taser por parte de las fuerzas de seguridad. Se trata de armas eléctricas consideradas por organismos defensores de derechos humanos del mundo como un elemento de tortura por los graves daños que pueden causar, aunque las autoridades en Argentina nieguen esta letalidad. Detalles a continuación. Mediante una resolución dispuesta por el Ministerio de Seguridad, el gobierno argentino reglamentó el uso de armas electrónicas no letales. Según el documento, las fuerzas de seguridad federales podrán usar estas armas para inmovilizar, detener o impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de autolesionarse, cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas, o para impedir la comisión de un delito de acción pública. Esto sucede a 5 meses de que el gobierno anunciara la compra de unas 300 pistolas Taser. Se trata de armas de electrochoque que disparan proyectiles con cables que administran una descarga de 50.000 voltios que deja al individuo incapacitado en forma inmediata. La compañía tejana Taser, que distribuye los dispositivos para fuerzas de seguridad en todo el mundo, reconoce el peligro que implica su utilización, pero se escuda en que la guía para usuarios advierte sobre los riesgos. El instructivo indica que someter a una persona a 15 segundos de descargas produce el mismo efecto físico que haber sido estrangulado. Esos efectos psicológicos y metabólicos aumentan el riesgo de morir o de un daño severo. Otros posibles daños adversos pueden ser dolor, pánico, epilepsias, hernias, dislocaciones en tendones y ligamentos e incluso fracturas. Aún así, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, defendió el uso de las pistolas eléctricas al afirmar que su implementación mejorará la calidad de vida de la gente. Bullrich reconoció que estas armas serán utilizadas para contener manifestaciones de trabajadores públicos. Hay lugares donde el uso de la Taser es muy recomendable. Por ejemplo, nosotros en el Hospital Posadas, puede ser, donde está la gendarmería y donde hay muchas veces situaciones de violencia. El argumento del uso de las Taser como instrumento de tortura fue parte de una disputa judicial en 2010, cuando Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno porteño, planteó que la Policía Metropolitana usaría estos dispositivos. La discusión duró 6 años y fue zanjada por la Corte Suprema de Justicia en 2016, cuando dejó firme un fallo que autorizaba su implementación.
Estados Unidos es un claro ejemplo de las fatales consecuencias del empleo de las Taser. Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, entre 2000 y 2017 se registraron no menos de 1.000 casos de muertos en Estados Unidos por el uso inadecuado de las pistolas. Ahora el gobierno argentino hace uso de medidas agresivas y desesperadas para intentar contener las expresiones públicas del descontento social. Tenemos la información, seguimos sumando, por eso vamos hasta Buenos Aires, Argentina, con nuestro corresponsal Edgardo Esteban. Edgardo, hablan organismos de derechos humanos con altísimo nivel de preocupación por lo que pueda pasar, sobre todo cuando vemos una gran cantidad de movilizaciones prácticamente todas las semanas. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Siempre un gusto escucharte, y no es para menos que los organismos de derechos humanos planteen esta situación a partir de lo que fue la tortura y la tragedia de la dictadura cívico-militar. Pero si hay algo más terrible o tan duro como fue la dictadura, que la picana eléctrica, como se conoce, fue un invento de Argentina. Polo, uno de los jefes de la Policía Federal, Polo Lugones, hijo de Leopoldo Lugones, uno de los escritores relevantes que tiene la literatura argentina, durante el gobierno de José Félix Uriburu, inventó este sistema de tortura para justamente sacar información o de alguna forma presionar a los detenidos. Esa tortura o esa situación hoy se vuelve a reflejar en la preocupación que están teniendo la agrupación Hijos, acompañado de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo, también de referentes como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que miran con mucha preocupación esta situación por lo que significa este tipo de tortura que se viene denunciando ya desde el año 2010 por parte de los organismos de derechos humanos, a partir de presentarse no solamente en la justicia a nivel nacional, también en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que en 2 fallos justamente trató el tema y le dio la razón a los organismos de derechos humanos. Después se planteó también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte justamente de este tipo de torturas, de este tipo de flagelo, que de alguna forma, como bien lo decís, en lugar de dar soluciones concretas al hambre, a la situación compleja que tiene la economía argentina, se prefiere seguir incrementando con este sistema de tortura la represión por parte del gobierno de Mauricio Macri, encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien se le está apuntando de alguna forma, se le está cuestionando esta situación que ella justifica diciendo de que las estadísticas de muerte no son en proporción al uso que se ha tenido y que de alguna forma se justifica para que no usen armas de fuego. Realmente una situación que es muy preocupante, que está planteado ya desde hace 9 años y que seguramente se va a profundizar este cuestionamiento por parte de los organismos de derechos humanos a partir justamente de esta aprobación por parte de este decreto que salió hace pocas horas, firmado por el propio presidente Mauricio Macri. Brevemente te pregunto, ¿se sabe cuándo estas, las que calculan en medios locales que hemos visto, unas 300 serán entregadas y en qué partes? Pensaría uno, Edgardo, que van directamente para la capital, teniendo en cuenta que es en la zona del país, la región donde más hay movilizaciones y multitudinarias en contra del presidente Macri. Y seguramente que esto va a implementarse, se dice, en los próximos 60 días, especulando que hay elecciones presidenciales, de que la protesta social sigue creciendo. Ayer se allanó de una forma muy alevosa por parte de efectivos también de seguridad el sindicato de los trabajadores camioneros, que fueron los que encabezaron la movilización de la semana pasada en contra del gobierno de Mauricio Macri, ese paro que fue contundente a pesar de las presiones hacia la Confederación General de Trabajo por parte del propio gobierno neoliberal por estos días, pero que no logró justamente acallar las voces, sino que realmente fue contundente esa medida de fuerza. Si buscan la represión, buscan presionar bajo todo punto de vista y cualquiera es la salida o los métodos que está implementando el gobierno de Mauricio Macri para frenar la protesta social, que va a seguir creciendo porque la situación es compleja, no le encuentra salida a la economía y en lugar de dar respuestas o buscar soluciones, lo que hacen es reprimir o incrementar con este tipo de revólveres como el Taser a los efectivos de seguridad. Como bien decís, en la ciudad de Buenos Aires, en los efectivos que están en la calle, no persiguiendo delincuentes, sino justamente reprimiendo a la protesta social que se ve en las calles, particularmente de la capital de Argentina. Gracias, Edgardo, por toda esta información. Vamos de inmediato con el análisis. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches y gracias. Igualmente, gracias, Edgardo. Vamos a conversar con Charlie Pisoni. Él es el ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, integrante de la agrupación Hijos contra el Olvido y el Silencio, también con nosotros desde Buenos Aires. Charlie, ¿cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias. ¿Cuál es, cree usted, solo con el hecho de que el gobierno diga que la fuerza pública ya va a tener estas armas que se está enviando, acaso un intento de desmovilizar la movilización nacional? Sin duda, escuchaba atentamente lo que opinaba Edgardo y de acuerdo completamente en esta visión de bueno, los argentinos venimos de un pasado reciente donde nuestros padres y sus compañeros han sido desaparecidos y para desaparecerlos han utilizado la tortura. Hace muy pocos años en Argentina la tortura fue legal y por eso venimos dando batalla a los organismos de derechos humanos para buscar la verdad sobre nuestros desaparecidos, para saber qué pasó. Por eso durante el gobierno de Kirchner y Cristina se pudieron anular las leyes de impunidad y se impulsaron los juicios a los genocidas, que todavía se siguen impulsando. Y esta batalla por la democracia y contra la violencia desde el Estado es una batalla que venimos dando desde hace mucho tiempo y ante este cambio de gobierno que hemos vivido los argentinos, hoy ya con este presidente Mauricio Macri, que ha cambiado el rumbo del plan económico y este plan económico ha traído ajuste, ha traído hambre al pueblo argentino. Hoy la respuesta es, como bien decía Edgardo, la represión en las manifestaciones, el encarcelamiento a los opositores a este gobierno, incluso hasta la muerte. Muchos militantes que han sido asesinados durante este gobierno y hoy nos encontramos con esta triste noticia que nuevamente nos retrotrae al pasado, que es la legalización para nosotros de la tortura en la Argentina mediante la compra de estas pistolas Taser, que son unas armas, como ustedes pasaban en el informe, de electroshock, que produce una descarga que puede incluso producir la muerte. Como también mencionaban, ha habido más de 1.000 muertos en Estados Unidos en los últimos 20 años en distintos estados por la utilización de estas armas, porque justamente estas armas se utilizan porque se les dice no letales, pero justamente son todo lo contrario. Y lo que provocan también es un uso abusivo de la fuerza de seguridad, que evidentemente disparan sin preguntar si esa persona toma algún medicamento, sin preguntar si esa persona tiene un marcapasos, sin preguntar si esa persona está embarazada, que son muchos de los causales por las cuales las personas mueren al recibir esta descarga. Claro, ahora bien, tenemos de hecho mientras conversamos con usted, Charlie, las imágenes de estas armas que dan cuenta precisamente de esa letalidad y es por el choque eléctrico tan fuerte que envía y si está cada vez más cerca la persona con mayor razón. Pero el anuncio, digamos, asunto principal es quién la fabrica y quién la compra. Detrás de eso hay un negocio del gobierno de Macri. Claro, justamente hay un negocio, hay empresas que la fabrican, sabemos que Axon es una de ellas, una empresa norteamericana y hay otros proveedores. Hay un negocio muy importante en torno a las armas, lo sabemos. Este gobierno ha hecho distintos negociados, sobre todo con el gobierno de Israel, comprando armamento para reprimir las manifestaciones. Y sin duda que esto también es parte de esos negociados. Nosotros tenemos un presidente que tiene cuentas offshore en Panamá y mientras ha habido otros primeros ministros de distintas partes del mundo que han renunciado o han hecho juicios políticos, nuestro presidente ni se ha inmutado, ¿no? Estamos ante un momento muy crítico en la Argentina donde este plan económico ha fracasado, es un plan económico primo hermano del que tuvo la dictadura argentina. Y hoy ya en democracia, pero una democracia de baja intensidad, porque ustedes saben que hay persecuciones a los que somos opositores con la cárcel. Nuestra expresidenta está siendo constantemente perseguida, sus hijos también. Cualquier persona que es opositora a este gobierno puede sufrir la extorsión, las amenazas, la cárcel. Entonces, sin duda que esta compra de pistolas Taser va en ese sentido, ¿no? De alguna manera, cuando se acerca la época electoral y cuando hay un gran descontento con este gobierno y crecen las encuestas, la oposición, crece la figura de Cristina, este gobierno la respuesta que tiene es utilizar y comprar estas armas para que no nos movilicemos, ¿no? Sí. Creo que es muy importante la respuesta que ha dado el pueblo argentino en estos más de 3 años, que nunca ha dejado de movilizarse en las calles, que nunca ha dejado de manifestarse y que ha ganado grandes victorias en las calles y ha podido hacer retroceder al gobierno en muchas de sus decisiones. Charlie, porque fíjate lo que el gobierno dice, se trata de un medio intermedio para el uso de la fuerza. ¿Cómo luchar contra eso? Si esa es la visión que se tiene por parte del gobierno que maneja en este momento el país.
Bueno, sin duda que es una noticia falsa esa, que es un medio intermedio, porque realmente lo que hemos vivido en estos 3 años ha sido un incremento de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Hace muy poco ustedes saben que había una manifestación en apoyo al gobierno popular y democrático de Venezuela y han sido reprimidos los manifestantes. A un manifestante le han disparado en la oreja a tan solo 10 centímetros de distancia. Imaginemos, ¿no?, qué sucedería con la compra de estas pistolas Taser, ¿no? No es una solución intermedia, sino todo lo contrario, es un recrudecimiento de la violencia institucional para justificar este plan económico y para que estos delincuentes que hoy nos gobiernan quieran perpetrarse en el poder. Ojalá que eso no suceda en Argentina, ojalá que muchos de los que gobiernan rindan cuentas después en la justicia, porque realmente han cometido muchos delitos y algunos de ellos muy graves, como la desaparición, como el asesinato de muchos militantes populares argentinos. Charlie, con respecto a la movilización en sí misma, ¿se discute todo este nivel de acción militar, de estado policial sobre la movilización? ¿Hay quienes piensen que darán un paso atrás ante esta situación? Bueno, ustedes saben, nosotros tenemos la experiencia de nuestras madres de Plaza de Mayo, que nos han enseñado que aún en los peores momentos, los momentos más difíciles, donde uno piensa que todo está perdido, donde uno piensa que tiene que bajar los brazos, donde uno tiene miedo de salir a la calle, ellas nos han demostrado que justamente poniendo el cuerpo se logran las victorias. Y ese es el camino que nosotros seguimos con nuestras madres y con nuestras abuelas de Plaza de Mayo, que aún en plena dictadura iban sufriendo la desaparición de una de sus fundadoras, una Villaflor, y lo digo porque esta semana han cumplido 42 años de existencia, siguieron adelante. Y después de más de 30 años, recién después de 30 años, vieron como muchos de los asesinos de sus hijos estaban tras las rejas, ¿no? Entonces, como dicen ellas, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Nosotros no vamos a bajar los brazos, estamos convencidos que hay que seguir luchando por los compañeros y compañeras que están presas hoy en las cárceles, y también por los millones de argentinos que están pasando un mal momento y no tienen un plato de comida para darle a sus hijos y para ellos. Muchas gracias, Charlie, por estas reflexiones. Buenas noches. Buenas noches y les agradezco a ustedes y un saludo para todo el pueblo venezolano que está resistiendo los embates del imperialismo y a todos los televidentes de Telesur, que es un medio que nos informa de tanta desinformación. Muchísimas gracias. Un abrazo de vuelta, Charlie. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Venezuela. A propósito de ello, se cumple una semana del fallido golpe de Estado. Estados Unidos reconoce su fracaso y su mal cálculo, mientras que la justicia venezolana toma medidas contra los diputados golpistas. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Venezuela, este martes se cumple una semana del intento de golpe de Estado contra el gobierno bolivariano. Ante la fallida acción, Estados Unidos reconoce su frustración, pero continúa su campaña de agresiones contra esta nación suramericana. Detalles a continuación. Transcurridos 7 días desde el fallido golpe de Estado perpetrado por la derecha venezolana y apoyados por representantes del gobierno estadounidense, los constantes ataques contra Venezuela no cesan. Pese a reconocer que los objetivos no fueron logrados, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, persiste en su conocido interés de sacar a Nicolás Maduro del Ejecutivo venezolano. Estamos trabajando diligentemente para que Maduro salga. Por su parte, desde el Tribunal Supremo de Justicia se abren nuevas investigaciones sobre otros 6 parlamentarios involucrados en el golpe fallido del pasado 30 de abril. Henry Ramos Ayub, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza,
Américo de Gracia y Richard José Blanco Delgado. Serán investigados en la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada, entre otras responsabilidades. Aunque las leyes continúan recayendo sobre los participantes de la Operación Libertad, iniciada por Juan Guaidó, este persiste en los llamados a las calles y a la continuidad de la violencia en el país, además de asumir su derrota junto a una Fuerza Armada inexistente. Ha manifestado estar a la espera de nuevas acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Entre tanto, las manifestaciones de las autoridades militares junto a los cadetes y demás integrantes de la Fuerza Armada Nacional del país siguen expresando el apoyo para la defensa y lucha de la soberanía venezolana, evidenciando la unión cívico-militar para el respeto de la institucionalidad de la nación caribeña. Seguimos sumando información, vamos hasta nuestra sala de redacción con Luis Tavera. Hola Luis, muy buenas noches. Esta noche se ha pronunciado la Asamblea Nacional Constituyente. Cuéntanos de eso, muy importante. Un saludo para ti, para la audiencia que sintonizan las pantallas de Telesur. Más temprano, el Tribunal Supremo de Justicia informaba sobre esta nueva sentencia como parte de las medidas de poder crear medidas para volver y hacer respetar la constitucionalidad de Venezuela con este allanamiento de al menos 7 diputados involucrados en estos planes de desestabilización que cumplen hoy una semana. Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente luego instalaba esta sesión para debatir con respecto a estas y otras medidas que van enmarcadas en este respeto a la autodeterminación de Venezuela y justamente también a la Constitución bolivariana. Sin embargo, se ha visto un contexto durante estos últimos días de buscar aplicar una misma agenda ya develada por la administración de Donald Trump, una agenda con varios componentes que tiene la conjura mediática, tiene estos planes que buscan crear focos de violencia para poder mostrarle al mundo un supuesto país en caos, una supuesta ingobernabilidad que impere acá en Venezuela. Esto se ha ido desmontando, Tatiana, todos estos días desde que se iniciaba todo este intento de golpe de Estado, que los analistas han dicho que uno de los componentes que ayudó a derrocar este golpe de Estado fue esta organización popular y esta conciencia política que se evidenció en las calles desde tempranas horas y en la logística de movilizaciones que han encabezado las fuerzas chavistas. Puntos como traición a la patria, conspiración, instigación, rebelión civil y concierto para delinquir son algunas de las sanciones que se le están aplicando a estos diputados, que entre los cuales se encuentra Henry Ramos Salub, que desde 2014 se encuentra también participando en estos planes que buscan quebrantar la constitucionalidad del presidente Nicolás Maduro. Un contexto, Tatiana, que hemos visto cómo ha agudizado estos planes de violencia en contra de Venezuela. Sin embargo, este asedio internacional se mantiene también en denuncia a través de movimientos sociales desde Estados Unidos, por ejemplo, quienes se han posado desde la sede diplomática venezolana para rechazar y decirle a Donald Trump que cese el bloqueo y cese las amenazas. Este es el panorama que se espera y que se vivió hoy acá en esta nación suramericana. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos para seguirles actualizando a ustedes toda la información. Día muy noticioso con respecto a ello, a una semana de este fallido golpe de Estado. Gracias, Luis. Buenas noches. Vamos con el análisis de todos estos hechos. Comenzamos lo sucedido de esta noche hacia atrás. Para ello nos acompaña el abogado Enrique Tineo Suquet. Es abogado constitucionalista, fundador del grupo Comité Defensores de la Constitución, CODECON. ¿Cómo ha estado, abogado? ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Muy bien. Comenzamos por esta noche. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo se logra identificar estos 7 diputados directamente relacionados con el fallido golpe de Estado del pasado martes? Bueno, hay que ver los hechos porque se trata en principio de un hecho comunicacional. El señor Guaidó, el señor Leopoldo López, un reducido número de oficiales, se desplazaron al distribuidor de la autopista del Este y de allí protagonizaron lo que en realidad terminó siendo un problema de orden público. Pero estamos en presencia de un golpe de Estado. Es lamentable, ya vamos por el récord de 14 golpes de Estado
en la historia republicana de Venezuela. Hay que tener cuidado con esto porque nosotros tenemos que romper ese maleficio para que la vida republicana y democrática pueda seguir su rumbo normalmente. Llama poderosamente la atención este tipo de golpe de Estado. Este es un golpe de Estado que muchos lo califican como una especie de acordada. ¿Qué significa? Que hay miembros de una de las ramas de los poderes participando del golpe. Es decir, señores diputados del Poder Legislativo participando en un golpe hacia el Ejecutivo exclusivamente, con una muy escasa participación de pueblo, de personas, de militares. También llama poderosamente la atención que no hubo un enfrentamiento entre fuerzas, lo que se conoce como fuerzas leales al gobierno y fuerzas golpistas. Pero no hubo enfrentamiento porque las fuerzas que usted dice leales al gobierno mantuvieron la calma, mantuvieron la mesura y llamaban precisamente a la tranquilidad. Por supuesto, pero es porque el golpe se difuminó. Un golpe sin liderazgo, sin una buena organización, una correcta organización, y que no es el momento histórico. Los venezolanos tenemos una historia de golpes. Los venezolanos hemos desarrollado incluso una subcultura del golpe. Antes la gente decía, vamos a hacer mercado porque viene un golpe. O sea, formaba parte de nuestra habla coloquial. ¿Qué sucede Pero con ese esto? antes fue ¿cuándo? ¿Desde el golpe de Estado del presidente Chávez en 2002? No, ya en la Cuarta República siempre la gente lo que se conocía como compras nerviosas porque se hablaba de golpe, porque es que nosotros tenemos una historia de golpe. Pero el pueblo venezolano adoptó una cultura con relación a esto. Y este desastre, porque esto lo que fue un desastre que estas personas expresaron allí, es producto de que precisamente ya la sociedad venezolana no está conforme con esta rémora histórica que nosotros tenemos con relación a los golpes. Sigue llamando poderosamente la atención. Uno de los señores que participa del golpe es un señor que estaba cumpliendo una pena en su casa y de repente viene y dice, yo estoy aquí porque fui indultado. Por el presidente en de la funciones. Asamblea Nacional, que ellos dicen que es el presidente de la República. Sí. Pero una pregunta, ¿y por qué usted dice que fue indultado? ¿Acaso usted temía que la cosa no se iba a dar bien? O sea, que no es mi culpa, yo no estoy aquí por mi culpa, sino porque me indultaron, ya tengo una justificación. Pero es que usted no se acuerda que esa misma Asamblea Nacional creó una ley de amnistía. ¿Usted no se acuerda de eso? ¿Qué es lo que está pasando con estas personas que están pensando de esta manera? Mire, ese tipo de golpes de Estado en el que participa el poder legislativo o la mayoría opositora del poder legislativo se da por primera vez en América Latina en 10 de septiembre de 1930 en la Argentina y se estudia en Derecho Constitucional y se conoce como la acordada. ¿Por qué? Porque el general Uribarrú destituye al presidente Irigoyen y dice, juro cumplir y proteger la Constitución y juro proteger a los poderes constituidos, menos al presidente. ¿Qué hicieron los señores de la Suprema Corte de la Nación de Argentina? Apoyaron al presidente porque el presidente no se metió con su poder. Eso se conoce como la acordada de 1930 y eso parece mentira. Y generó jurisprudencia entonces. Sí, cómo no, al extremo que eso crea la famosa doctrina de los golpes de facto de un autor llamado Alberto Constantino, canadiense, que es los criterios que se utilizaron en el golpe de Estado al presidente Chávez, que utilizó la justicia de ese entonces contra el presidente Chávez. Llama también poderosamente la atención que este partido Voluntad Popular es ya segunda vez que aparece en el golpe de Estado. O tercera, la primera en el 2002
donde avisaron el golpe una semana antes. Salieron en televisión con su cúpula diciendo que debían abandonar el poder, todos los poderes constituidos. Después se da la salida, que es un tipo de golpe. En 2014. Y ahora este bodrio. Si Hay es que algunos diputados fueron visibles porque estaban en las imágenes, como Zambrano o como el señor Florido. Otros no fueron tan visibles, pero son parte del allanamiento de inmunidad por parte del TSJ. Por supuesto, porque los ciudadanos vimos una parte, pero sí, hay registros fílmicos y fotográficos de que eso prácticamente fue una fiesta. Hay cosas sobre esa intentona golpista que aún no se conocen, que no han salido a la luz. Por supuesto, pero es de parte del Poder Legislativo, de diputados que forman parte del Poder Legislativo, de la mayoría que es oposición al gobierno, que del Poder Legislativo. Incluso ha sido tan desastrosa esa situación que hay hasta cuestiones jocosas. Hay gente que dice que cómo es posible que un hombre como el diputado Edgar Zambrano se presente en un golpe de Estado trajeado. O sea que eso no va con nuestra cultura del golpe. Eso no va con nuestra subcultura del golpe. Lo otro que llama poderosamente la atención. Pero el señor Florido también, cuando él lanza la bomba lacrimógena, estaba de traje y corbata. Exactamente. Lo otro que llama poderosamente la atención es la soledad del líder, que no es Guaidó, es Leopoldo López, quien por cierto cumple año el 29 de abril. Fue un día antes del golpe, era como su regalo. Y llama poderosamente la atención la actitud de la diplomacia española, que dice: el señor ingresa a nuestra embajada en condiciones confusas que no se entiende. Por supuesto, ¿cómo vas a entender si tienes a un hombre que está disfrutando de una medida humanitaria, de estar pagando una pena en su casa? Y él desde allí dice, desde la embajada, que él es una especie de Bonaparte en su cuartel de invierno, que él se dedicó todo ese tiempo a adelantar un golpe de Estado. Por eso le dicen: no hay problema, cállese la boca, no siga hablando, usted tiene que tener limitaciones porque usted está en territorio español. Pero si llega en todo caso a la embajada española es porque se lo han permitido. Por supuesto. Por supuesto. Nosotros tenemos una cultura del golpe, disculpe que sea tan reiterativo, y nuestro gobierno ha sabido. Le voy a decir algo, vamos a recordar un poco. El general en jefe Lucas Rincón dijo que el presidente Chávez había aceptado una solicitud de renuncia, la cual aceptó. Mentira, fue preparado para poder restituir al presidente Chávez nuevamente en el poder. Ellos se olvidan de que nuestro gobierno está preparado contra todo este tipo de acciones. Por eso es que esto se ve tan desordenado, sin orientación. Y la otra cosa, de parte de una pseudo-intelectualidad, se está manejando el tema de la bendita transición. Discúlpeme el calificativo. Eso no es transición. La transición se da en España cuando muere el déspota Franco. Y el propio Franco, en su testamento, dice: cuando yo me muera, me suceda el rey. Es lo que se conoce como transición, y la llevan a cabo dos personajes que pasaron a la historia: don Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda, que es lo que se conoce en constitucionalismo como el gradualismo al constitucionalismo. Incluso hicieron una ley de reforma política, una ley telúrica para la historia española, porque le permitió transitar hacia la democracia. ¿Pero de dónde? De una dictadura donde ni siquiera había constitución. En el gobierno de Franco no existía constitución. Entre otras cosas, de una dictadura donde la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición no existen. Es una historia que está cerrada en ese país. Entonces ellos han querido aquí asimilar fraudulentamente
a Transición Española, por Dios, una locura. Pero con lo que ellos término, pretenden acá. Profesor Tineo, los minutos que nos quedan, déjeme preguntarle a propósito de este término que usted bien utiliza y lo trae a colación para esta conversación de la llamada transición, porque eso es lo que de manera reiterativa también dice el gobierno de los Estados Unidos, que es el gran cabecilla, digamos, el gran gestor de este nuevo intento de golpe de Estado contra el país. Y allí hay algo que quiero preguntarle. Hay algunas pistas de lo que ha sucedido, de lo que había detrás del intento de golpe de Estado, que las ha dado, por ejemplo, Mike Pompeo el pasado domingo en una entrevista donde él decía, calculamos mal, evidentemente salió mal, no especifica por qué, si fue que, como dijeron ese día, que no le contestaron unos generales, o lo uno o lo otro, pero que van a seguir intentándolo, Ese es el asunto. ¿Cómo blindar a las fuerzas militares cuando lo que intentan es precisamente socavarlas? El ejemplo es el general del SEBIN. Bueno, es que en eso es que estamos. Sin embargo, todas esas cuestiones se caen porque están partiendo de una ficción. Pareciera que los señores de los Estados Unidos, tan especialistas en guerra, ahora que hay toda esa playa de especialistas en guerra y toda esa cantidad de adjetivos que se le ponen a las guerras, ¿no? Pareciera que no conocen de golpe de Estado. Conocen de injerencismo, pero de golpe de Estado no. De hecho, en su historia ellos han tenido un solo golpe de Estado, intento de golpe de Estado en uno de los estados de la Unión, que generó una sentencia llamada Luther versus Borden. Nada que ver con Martin Luther King, por si acaso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos ellos, han partido de una ficción y se han conseguido con la realidad del Estado venezolano. Una ficción por malos asesores, por mala información, porque no quieren ver, porque no quieren leer. ¿Qué es lo que hay? De verdad que estamos en el mundo del surrealismo. Es poco difícil entenderlo, tratar de entenderlos en ese sentido, porque yo conozco, ellos son estudiosos de esos temas y tienen lo que llaman cuartos de guerra, etcétera, etcétera, tanques de pensamiento. Hay algo muy extraño que todavía nosotros tenemos que dilucidar, y por eso es que están hablando ahora de golpes por fase. Ahora prácticamente no es golpe de Estado, sino caricias de Estado. Dicen que lo que intentaron darle al presidente Maduro fue una caricia de Estado para que él se fuera y quedaran unos chavistas buenos, comprensivos, dialogantes, compartiendo el gobierno con los antichavistas, una cosa ahí extraña. Y entonces una pregunta, ¿cómo es eso que salida negociada? Si hay una salida quiere decir que tiene que entrar alguien, ¿verdad? Porque cuando sale alguien, eso así tiene que ocupar. ¿Y quién entra? ¿Y cómo entra? ¿Bajo qué método? ¿Qué tipo de democracia se va a utilizar allí? ¿Y quién escoge a los dialogantes o a los negociantes? Todo esto es una ficción. Y la realidad del Estado se impone. Ahora tiene usted a unos diputados con su inmunidad eliminada, en manos del Estado de Derecho. Y esto también viene por fase, porque fíjese usted, le allanan la inmunidad, pero no los detienen. Vamos por parte. Se ve que es por fase. Así como el señor Leopoldo López dice que él está haciendo esto por fase, el Estado venezolano también está actuando por fase. Ya veremos. Muchísimas gracias, profesor Tineo. Con eso lo despido. Okay. Un placer. Buenas noches. Qué bueno. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia España. Salimos de la frontera de esta nación suramericana y les contamos que estamos a una semana de las conversaciones que se han registrado entre los líderes de los partidos principales opositores. Tenemos allí, por ejemplo, a Pablo Casado, hemos visto también a Pedro Sánchez, que conversa con otros líderes, como por ejemplo Pablo Iglesias, y Ciudadanos, Albert Rivera, que también lo veíamos en pantalla. ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué ha salido? ¿Podrá Pedro Sánchez formar gobierno? Vamos a revisarlo al volver en El Noticia.
En Noticia España termina el primer ciclo de conversaciones entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los actores políticos que buscan un espacio en la nueva arquitectura política de la nación. Por el Palacio de la Moncloa ya pasaron el líder del Partido Popular, Pablo Casado, el de Podemos, Pablo Iglesias, el de Ciudadanos, Albert Rivera. Los referentes de la derecha, Rivera y Casado, se disputan el protagonismo opositor, mientras que desde Podemos, su secretario general, hace un guiño al líder del PSOE, pero sin nada concreto aún. El segundo momento del diálogo será con los nacionalistas vascos que apoyaron parcialmente a Pedro Sánchez en la pasada legislatura y con otros partidos menores. Sus votos, sin duda, que son clave para la conformación de un nuevo gobierno. El asunto de fondo sigue siendo el proceso independentista catalán. Nosotros creemos que en Cataluña, en vez de darle más competencias como los jueces, como pretende el Partido Socialista, en este caso a Torra y a Puigdemont, nosotros creemos que hay que vigilar, controlar y aplicar la Constitución. Le he ofrecido, como primera mano tendida al Gobierno, los 57 escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el 155 en Cataluña si es necesario. Va a ser largo, requerirá discreción, prudencia y buena voluntad por ambas partes y les tendré que pedir que sean pacientes porque llevará mucho trabajo, pero creo que la voluntad por ambas partes es positiva y que dará un buen resultado. Hay que ser pacientes y la voluntad de ambas partes dará un resultado positivo. ¿Esto qué significa? Vamos a conversar para ello con Fernando Casado, periodista español, docente e investigador en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, con nosotros desde Quito. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Qué es lo que debemos leer de esta declaración del líder de Podemos? Resulta en este momento fundamental todo lo que él diga. Sí, sin duda. Creo que una manera para Iglesias de poder posicionar como una victoria estas elecciones en las que ha habido pues una pérdida importante de su caudal tanto de votos como de escaños sería lograr una conformación de un gobierno con el Partido Socialista en el que también Podemos forme parte del mismo y no, como ya ha adelantado el PSOE en varias ocasiones, o como es la intención del PSOE, aunque ahora se inician unas duras negociaciones, un gobierno en solitario. Ahora empieza una pulseada para ver si finalmente Podemos logra formar parte de este gobierno y logra también tener algún espacio de poder real con el cual puedan desarrollar políticas públicas propias y no únicamente apoyar o negociar aspectos puntuales con el Partido Socialista, que es lo que vino ocurriendo durante los últimos 10 meses. En todo caso, ahí parece que producto de la gran expectativa, un deseo o un interés en que exista, producto de esa negociación, algo concreto, pero de eso aún no hay nada. De hecho, bien lo decía Pablo Iglesias, si estamos avanzando hay que tener paciencia en la conformación por lo menos de las mesas de trabajo, hay algo, pero eso es algo más técnico que realista y político. Sí, ambos equipos están siendo muy cautos, sobre todo después de el mal resultado que tuvo esa negociación entre el Partido Socialista y Podemos después de las elecciones generales que se produjeron en el año 2016, en el que quizás pecando de haberse adelantado a los acontecimientos, pues al final también con la presión mediática y con la presión de ciertos factores de poder, pues no pudo haber un entendimiento. Ahora hay una mayor madurez, sobre todo del partido político de Unidas Podemos y sobre todo creo que también se van a dejar pues lo que vayan a ser los acuerdos concretos para después de las elecciones de mayo, unas elecciones de mayo que por cierto pueden afectar gravemente también a Unidas Podemos, que actualmente con aliados o de manera propia pues tiene una gran cantidad de alcaldías que también podría perder si se repiten los resultados que ha tenido ahora, pero por ese motivo se inicia una ardua negociación que además tras la rueda de prensa del propio Pablo Iglesias pareciera casi que estamos en un mundo de Groucho Marx, ¿no? Pablo Iglesias decía que es una demanda social que nos pongamos de acuerdo. Si en algo nos hemos puesto de acuerdo es en que nos vamos a poner a trabajar para ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, lo que está claro es que parece ser que van a hacer todo lo posible para ponerse de acuerdo, porque efectivamente además desde el punto de vista de la solicitud de la sociedad española hay una mayoría de escaños
de izquierda, no una mayoría absoluta como era de desear, pero sí una mayoría. Y eso pues obviamente, y después también de lo que fue las declaraciones de Albert Rivera de que no iba a apoyar la investidura de Pedro Sánchez y de que parece que se siente muy cómodo en esa posición de confrontación y de oposición radical al gobierno de Pedro Sánchez, pues está claro que no hay otra salida que la de generar un gobierno de izquierdas y un gobierno de izquierdas en el que obviamente Unidas Podemos tiene que estar para dar una estabilidad al gobierno de Pedro Sánchez. Hay dos grandes ideas que planteas. Me voy primero con una y tiene que ver con un asunto transversal, Fernando, que es el independentismo catalán. Vamos a recordar lo que dijo Carles Puigdemont hoy, porque ahora podrá ser candidato a las elecciones europeas y vamos con ese análisis. Esto es lo que él decía durante esta jornada desde Bélgica. Le pediría una cosa, que tenga, insisto, el coraje y la valentía del diálogo y no la cobardía de la represión. Hay una realidad tozuda, clara, que no es una fantasía. Está ahí, se puede medir. Si quiere conocerla, que por el momento no ha querido conocerla, tiene una oportunidad clara. Si quiere conocerla, la puede reconocer. Y si la reconoce, tiene que empezar a asumir su responsabilidad. ¿Es él que quiere ser primer ministro? Pues los primeros ministros asumen responsabilidades. No dejan cronificar los conflictos. Sobre todo si los reconocen y los conocen. En todo caso, tiene una oportunidad. Tiene una oportunidad de hacer lo que no ha hecho ningún primer ministro en las últimas décadas. Que no haga como Rajoy. Ahí está lo que él ha dicho con ese clarísimo mensaje, Fernando, para Pedro Sánchez. Me quedo con esta frase. Que tenga la valentía del diálogo y no la cobardía de la represión. Sí, hasta ahora Pedro Sánchez había sido muy ambiguo en cuanto a su mensaje hacia Cataluña. Ha dejado la mano tendida para posteriores diálogos. Creo que Pedro Sánchez es también consciente de que no hay una salida que no sea el diálogo. Sin embargo, fuera de los territorios como Cataluña, País Vasco, el tema del nacionalismo y la soberanía de esos territorios genera un grandísimo resquemor y hay una grandísima polarización al interno en el territorio español. De ahí también que los partidos de derecha, los tres partidos de derecha, han tenido una posición clarísimamente de confrontación con estas regiones y que les ha llevado también a perder una gran cantidad de votos en dichas regiones. Pero a lo interno del resto del territorio español la confrontación y la polarización es absoluta. Eso hace que realmente el tema de la independencia, de la soberanía, de la autonomía de las comunidades autónomas históricas como Cataluña y el País Vasco sea un campo minado en el cual hay que ser extremadamente cautos para no generar también un problema no solamente de una fricción política, sino de incluso una pérdida absoluta de poder electoral. Eso da lugar a que Pedro Sánchez ha visto claramente que no hay otra salida sino el diálogo. Y de alguna forma también Fernando, porque además necesitan, a propósito de los nacionalistas, el voto de los nacionalistas vascos, por ejemplo. ¿Los necesitan? Eso desde luego absolutamente sí. Es decir, no les llegan o sigue teniendo un déficit de alrededor de 11 diputados el pacto entre Podemos y el PSOE. Eso sin duda alguna da lugar a que debe haber un respaldo por parte de los partidos nacionalistas para que haya una cierta estabilidad en el gobierno de Pedro Sánchez. Y sin duda, mientras que con los gobiernos de derecha el entendimiento sería imposible, con un gobierno de izquierda y sobre todo con Unidas Podemos, que sí ha tenido una posición mucho más abierta al diálogo, incluso a la celebración de un referéndum soberanista en los territorios históricos españoles, eso puede dar lugar a que haya un entendimiento. Pero efectivamente, como bien señalas, si no hay una abstención al menos de los partidos o de al menos de alguno de los partidos nacionalistas, ya sea de izquierdas o de derechas, que hay tanto en el País Vasco como en el Cataluña, con representación en el Parlamento Nacional Español, no va a haber gobierno de Pedro Sánchez. Y por lo tanto, ahora también, aunque quizás no trascienda a la opinión pública, va a iniciarse también un contacto, va a iniciarse un diálogo y una negociación para que ese apoyo pueda darse y para que se pueda
los territorios históricos como el País Vasco y Cataluña, pero sobre todo la iniciativa que tomó Cataluña en su camino soberanista, sobre todo con esta región española. Fernando, hay otro gran asunto que se nota en los medios de comunicación, en la información en general. La pugna de Ciudadanos, ¿qué pasará con su referente de este grupo que nace y de qué manera irrumpe en la vida política desde la extrema derecha? ¿Cómo ves entonces ese panorama? Bueno, actualmente lo que vemos, excluyendo de la ecuación a los partidos regionales soberanistas, es una división en votos, en cuanto a votos, muy parecida entre la derecha, PSOE y Unidas Podemos, y entre la izquierda, PSOE y Unidas Podemos, y la derecha, entre Vox, Ciudadanos y el Partido Popular. Tienen un número aproximado de votantes de 11 millones, pero sin embargo le ha costado, dada la forma de Hunt, a la derecha estar dividida en 3 partidos distintos. Lo que hemos visto en estas últimas elecciones, precisamente por la aparición con mucha fuerza de Vox, que obtiene 2,6 millones de votantes, es una derechización de todos los partidos, que pareciera que ahora, como le ha servido a Albert Rivera derechizarse y tener una absoluta confrontación con Pedro Sánchez, pero sin embargo Pablo Casado ha salido más maltrecho de esa posición, pues parece que está intentando virar a un centro derecha en este momento. Pero las derechas, como quedan en este momento, son muy reforzadas en el sentido de que tenemos ahora 3 partidos muy sólidos en España que coinciden en una gran cantidad de posiciones, sobre todo, por ejemplo, en cuanto al tema catalán y vasco se refiere, y también en cuanto a la aplicación de políticas liberales en el desarrollo de políticas públicas. Creo que hay una derecha que está fragmentada, lo cual beneficia indudablemente a la izquierda, que al contrario, por primera vez se une. Unidas Podemos es la confluencia de Podemos y de Izquierda Unida, y eso, pese a que también Unidas Podemos ha perdido una gran cantidad de votos en estas últimas elecciones, le favorece en el reparto de los distintos escaños, dada la forma de Hunt. A Pedro Sánchez, en cierta medida, yo creo que sí, incluso, aunque esto no pueda decirse públicamente, pero sí le favorece que exista Vox, siempre que haya un partido de ultraderecha más o menos controlado en una quinta fuerza que aglutina a 24 escaños. ¿Y por qué le favorece? Pues precisamente porque, teniendo el mismo número de votos la derecha que la izquierda consigue mucho más escaños porque confluye con menos partidos políticos. Y mientras que haya 3 partidos de derecha, esto les va a perjudicar a los 3. Y todo esto, paradójicamente, después de varios días de haber avanzado ya en el proceso de elección con este resultado, tienen necesariamente que seguirse haciendo cálculos matemáticos a ver si logra la investidura Pedro Sánchez. Fernando, gracias por ese análisis. Un placer. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches también para todos ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, se dio en nuestra América Latina. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.